19.179 casos activos, que también han bajado. Sí, ahí está. Continuar, listo. Hola, buenas tardes a todos. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ahí admití a todos los que aparecieron. Igual, estamos en el horario justo, esperemos unos minutitos, si te parece. No sé si los que están hasta ahora se quieren ir presentando. Yo soy Analia Carbani, soy la jefa de hematología del Parisien. Laura Mandrilli es médica del hospital también de hematología. Y donde dice Hemato Parisien es la doctora Florencia Russo, que también es hematóloga de nuestra unidad. No sé si el resto de ustedes se quieren ir presentando para ver de dónde son. Mientras esperamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿se me ve ahí? Sí. Sí. Bueno, soy recién recibida de enfermería. Soy de acá de San Justo, al lado del Hospital Parisien, vivo, exactamente. Bueno, nada, mi nombre es Carla y tengo 34 años. Ajá. Y en este momento no estás trabajando en ninguna institución. No, yo no estoy trabajando. Bueno. ¿Y dónde te recibiste? ¿Dónde hiciste la parte de enfermería? En la Escuela Municipal Evita. Ah, bueno. Bueno, Carla, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a organizar entonces para la parte práctica, Carla, así. Ah, buenísimo, sí, perfecto. Estela, no sé si te querés presentar, si te conocemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estela Maris Gutiérrez. Soy licenciada en enfermería y trabajo en el Casa Hospital San Juan de Dios, en el hospital de día, donde trabajamos con pacientes oncológicos y oncohematológicos. Ah, bueno. Buenísimo. Gracias por estar. Ahí lo tenemos nuevamente, entonces la contribución del dólar oficial en 103 pesos, el blue en 182, el MEP Bolsa en 171 pesos con 97 centavos y el posado con liquidación en 170 pesos. Me parece que es una radio. Sí. Sí, vos sos Camila. Hola, sí, mi nombre es Camila, soy licenciada en enfermería, trabajo en Casa Hospital San Juan de Dios, en el servicio de, en el hospital de día, también atendemos pacientes oncohematológicos. Buenísimo. Gracias. Lorena. Bueno, Vale, ¿te querés presentar vos? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria, soy licenciada en enfermería y actualmente desarrollo mis actividades en el IGA Parisien, en el área de hematología. Valeria va a compartir las clases con nosotros, es una de las enfermeras del servicio y además está especializada en hematología y oncohematología por la Sociedad Argentina de Hematología, así que bueno, contamos con ella también para todas las charlas. Jennifer. ¿Me pasas el cosito? Si alguien más se quiere presentar.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabiana Pereira. Trabajo en el Hospital Balestrini y últimamente estoy haciendo oncología. Ajá. Buenísimo. Fabiana, vos sos una de las que está armando el servicio, ¿no? En el Balestrini, de Hospital de Día. Sí, soy la única que está ahí. Bueno, no, había hablado con la doctora Nigro y me dijo que había varias enfermeras, y hay varias que se inscribieron también. Sí, queremos hacer el curso. Somos como 4. Bárbaro. A mí me figura Jennifer Rivas, no sé si te querés presentar, Jennifer. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Contanos si estás trabajando en algún lugar. Bueno, yo estoy trabajando en la Hospital San Juan de Dios, en Ramos Mejía. Hasta hace poco trabajé en el Hospital Balestrini también. Estuve 3 meses probando y bueno, decidí quedar en el San Juan porque me dieron la posibilidad de quedar a la mañana y bueno, dejé. Pero me gustaría aprender lo que es hematología también. ¿Y estás con adultos en el San Juan de Dios? Con pacientes adultos en clínica quirúrgica. Perfecto. Y Bruno Fernández. Terminás eso y voy a sacar la foto. Es lo mismo. Hola, sí. Dice, tenía el nombre de mi hijo, por eso lo tuve que cambiar. Bueno. Está bien. No hay problema. Hola, mi nombre es Liz, trabajo en una clínica de neurorehabilitación, Santa Catarina se llama, y tengo a veces periodos que estoy en terapia intermedia, intensiva, o solamente directamente rehabilitación en adultos. Más que nada con el tema de casos COVID. Perdón, está mi nena llorando. No te das problema. Casos COVID siempre estuvimos ahí en el área de más que nada intensiva con muchos pacientes con COVID en adultos mayores. ¿De dónde es la clínica, dijiste? En una clínica privada, Santa Catarina se llama, de neurorehabilitación. ¿Está en La Matanza? No, este está en San Cristóbal, capital. Bárbaro. Sí. No prenda la cámara porque estoy dando a amamantar a la bebé, ¿viste? Está bien, tranquila, está todo bien. Tranquila. Mónica o Roxana. Hola, soy Daniela Fernández. Bien, nos figura Mónica Daniela, por eso. Sí, Mónica Daniela Fernández. Está bien. Sí, bueno, yo en este momento estoy trabajando en el Simplemente Vita, kilómetro 32, en clínica médica, de 12 a 18. Y también trabajo noche por media en el Hospital Posadas, en terapia. Bueno. ¿En el Simplemente Vita que estás en clínica médica? Sí, en el Simplemente Vita sí estoy en clínica médica, sí. Soy licenciada en enfermería y estoy estudiando la especialización en paciente crítico. Bueno. Bueno, aprovecho como Daniela está en horario de trabajo, por ejemplo, que bueno, si hay alguno que en alguna charla no puede participar, la idea es subir las clases o charlas en realidad al canal de YouTube, que después por mail les vamos a ir enviando los links, como para que tengan todo lo que se fue charlando en cada encuentro de lunes. Bueno, está bien, muchas gracias. Y en las conexiones, o sea, la idea es utilizar siempre el mismo link, ya está programado como para no estar enviando todas las semanas y poder, o sea, poder hacerlo más práctico para todos. ¿Alguien más que se quiera presentar?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Mancilla, soy compañera de Fabiana Pereira, trabajo en el Hospital Balestrini. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Bueno, son ya 17:10, si les parece, arrancamos. Bueno, yo lo que quería decir un poquito es que la idea de que es la primera vez que hacemos este curso para enfermería. Nosotros habitualmente hacemos cursos de actualización de hematología para los clínicos, ¿no? Y bueno, nos resultó interesante pensar esta vez en hacerlo para el tema de enfermería, si bien no todos los hospitales tienen hematología. Nosotros recibimos muchos pacientes de otros hospitales como el Balestrini, el de González Catán, inclusive de otros partidos como Morón, Merlo. Y bueno, lo que creo que esperemos, nosotros tenemos una residencia de hematología, así que esperamos que, digamos, en el futuro estas instituciones también puedan contar con hematología. La mayoría de ellos quizás sí tienen oncología, y bueno, este curso está destinado uno para entender lo que es hematología y el paciente hematológico, y dentro de todas las características de hematología, que como saben es una especialidad clínica, y que tiene también una parte de oncohematología, está más enfocada a la parte de oncohematología. Las clases las vamos a dar los hematólogos del servicio, y también de pronto convocamos a gente del servicio de infectología para hablar del paciente neutropénico febril, a doctoras médica especializada en el tema de cuidados paliativos, un cirujano cardiovascular para el tema de los portacrats. O sea que tenemos diferentes áreas para abarcar y entender también lo que significa el hospital de día, ¿sí? Esa es fundamentalmente nuestra finalidad. Así que bueno, cualquier problema que ustedes tuvieran o algo más que les interesara saber, nos lo pueden hacer llegar. Y bueno, lo mismo que cualquier inquietud que surja de parte de ustedes, ¿no? Así que, y en el futuro también cualquier duda que tengan, se pueden comunicar con nosotros por medio del mail para poder evacuarlos. Así que bueno, hoy tenemos la primera charla con la doctora Florencia Russo, que es médica hematóloga de nuestro hospital, y que va a dar una introducción a lo que es la hematología. Florencia. Buenas tardes a Perdón. todos. Sí. Una sola cosa, le pido a todos que por favor cierren sus micrófonos, así podemos escuchar mejor, ¿sí? Gracias. Ahí está, yo lo silencio. Ahí está. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Por esto. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo la doctora Carbani, yo soy Florencia Russo, hematóloga en el Hospital Parisien. Y en esta primera clase lo que vamos a dar es como una introducción a la fisiología de cómo se desarrolla los distintos elementos de la sangre y qué es lo que vamos a encontrar en un hemograma normal, cómo lo tenemos que interpretar. El mecanismo fisiológico por el cual se producen los distintos elementos de la sangre y a través del cual se mantiene su cantidad normal, o sea, se mantienen dentro del límite normal, se llama hemopoiesis. Este proceso de hemopoiesis, desde que se forma el ser humano en la vida intrauterina y durante toda nuestra vida adulta, va a ir pasando por 3 etapas o 3 estadios. Hay la primera etapa que es un fenómeno extraembrionario que se produce a partir de la 3ª semana de gestación, donde la célula madre hemopoyética, que es la primer célula que está relacionada
con los elementos de la sangre que aparece, se origina a nivel del saco vitelino y que va a estar restringido, o sea, solamente esto que se va a ir produciendo va a ser de la serie roja, de la serie eritroide, o sea, de los glóbulos rojos. Posteriormente, la segunda etapa es la hemopoiesis hepática, o sea, a partir de la 6ª semana y hasta el nacimiento, la producción de todos los elementos de la sangre va a estar a cargo del hígado. Va a seguir predominando la producción de los elementos de la serie roja, de la eritropoiesis, pero se empiezan a formar también la serie mieloide, que es como llamamos a todos los elementos de los leucocitos o los glóbulos blancos, como se conocen, y la serie megacariocítica, que es la que se encarga de la producción de las plaquetas. Y hay también una hemopoiesis esplénica, es decir, en el vaso, que se da simultáneamente con la hepática, pero que tiene menor contribución, o sea, no es tan importante como la hepática. Y ya la última etapa, que es la hemopoiesis medular, y sería la definitiva, empieza a aparecer a partir de la 11 semana de gestación. La médula ósea es el órgano hemopoyético definitivo, y en los primeros años de vida, o sea, desde que el chico nace, en los primeros 2 años, la médula ósea activa, o sea, también llamada médula ósea roja, va a estar en todos los huesos del cuerpo. Y luego gradualmente va a ir siendo reemplazado por tejido adiposo, y ya en el adulto, la médula ósea activa, que es la que se encarga de la hemopoiesis, se va a localizar en la epífisis de los huesos largos, en el esternón, en las costillas, en el cráneo, en las vértebras y en la pelvis. A ver, ahí. Entonces, esto es un esquema de cómo van a ir madurando y generándose los distintos precursores de las distintas elementos de la sangre. Entonces, la primera célula de todos, o célula madre, es la célula madre hemopoyética multipotencial, que se caracteriza justamente por eso, porque es totipotencial, es a partir de la cual se van a generar los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Es autorrenovable, ¿sí? Y a partir de esta célula se van a generar el precursor mieloide común y el precursor linfoide común. El precursor linfoide común es el que, a partir de la formación de linfoblastos y prolinfocitos, va a generar el linfocito B y el linfocito T. Y a partir del precursor mieloide común, se van de acuerdo a las señales y los estímulos que le dé donde está metida la médula ósea, se puede diferenciar en la serie megacariocítica, que es la que dijimos antes que va a generar las plaquetas, en todos los que son precursores de los glóbulos rojos, en el proeritroblasto, eritroblasto basófilo, el policromatófilo, el ortocromático, el reticulocito y al final el glóbulo rojo maduro, y va a dar lugar también al mieloblasto para diferenciarse en los distintos precursores hasta el basófilo, el neutrófilo, el eosinófilo y los monocitos. En cuanto a la serie granulocítica, que serían los glóbulos blancos, la característica que tienen todas estas células es que tienen un alto contenido de gránulos citoplasmáticos, que dependiendo de qué célula se trate, cuando uno lo tiñe y lo ve al microscopio, vamos a ver que van a ser van a tener una coloración distinta, porque el contenido de los gránulos es distinto dependiendo de si es un neutrófilo, un eosinófilo o un basófilo. Otra característica que tienen es que sus núcleos pueden ser bilobulados, o sea, tener 2 lóbulos, como el eosinófilo y el basófilo, o polilobulados, como el neutrófilo, y que participan en la respuesta inmune innata, ¿sí? Los eosinófilos y basófilos principalmente van a dirigir la respuesta inmune contra parásitos,
mientras que macrófagos y neutrófilos contra bacterias. Entonces, esto es cómo se van desarrollando los neutrófilos, ¿sí? Serían muy importantes, a partir de los factores de crecimiento y distintos estímulos que van recibiendo del medio en el que están sumergidos en la médula ósea. El mieloblasto, ¿sí? Que es la primer célula, se va a ir diferenciando y van a ir pasando por distintos estadios madurativos. Se va a formar el promielocito, el mielocito, que estos estadios madurativos constituyen el pool mitótico, que quiere decir que son las células que tienen capacidad de dividirse y de proliferar. Posteriormente, a medida que van madurando, se va formando las células más maduras, que son el metamielocito, el neutrófilo encallado y el neutrófilo segmentado, ¿sí? Porque su núcleo está segmentado, como habíamos visto antes, que estas células son mucho más maduras y ya pierden la capacidad de dividirse, por eso se llama pool postmitótico. Toda esta maduración, como dijimos, ocurre en la médula ósea y dura de 6 a 10 días. Una vez que los neutrófilos maduros salen hacia la circulación, van a estar en la sangre entre 6 a 10 horas y vamos a tener un pool circulante, que es el que está dando vueltas en la circulación general, y hay un pool marginal que queda dentro de los capilares de distintos órganos, como puede ser el hígado o el vaso, y solamente salen a la circulación general si el organismo los necesita, por ejemplo, frente a alguna infección. Los neutrófilos en sangre periférica representan entre el 50 y el 70% de los leucocitos. Se caracterizan, como dijimos antes, por un núcleo polilobulado. Tienen acción antimicrobiana. Su principal acción es la fagocitosis, es decir, que son capaces de englobar a la bacteria, introducirla dentro de la célula y luego destruirla gracias a las enzimas y proteasas que tienen dentro de sus gránulos. También pueden liberar directamente hacia el exterior el componente soluble de los gránulos, proteasas catiónicas, lisocimas, meloperoxidasas, reacciones, distintos compuestos como radicales libres que destruyen a las bacterias. Y también últimamente se está hablando que son capaces de generar nets, que son trampas extracelulares, es decir, que el neutrófilo, para destruir a la bacteria, libera todo el contenido hasta del núcleo para envolver a la bacteria y destruirla. En cuanto al eosinófilo, esta célula constituye entre un 0 a un 5% del total de los leucocitos, tiene un núcleo bilobulado en general, participa entonces contra los parásitos y también en la alergia, tiene poca actividad fagocítica a diferencia de los neutrófilos, y sus gránulos tienen proteínas básica mayor, proteínas catiónicas y otras proteasas, pero que son distintas de las del neutrófilo. Y en cuanto al basófilo, esta célula está entre un 0 a un 2% en la fórmula leucocitaria, su núcleo es bilobulado, participa como el eosinófilo en la alergia fundamentalmente, y una característica que tienen estas células es que tienen gránulos numerosos y de gran tamaño que contienen histamina, heparina, peroxidasa, factor activador de plaquetas y entre otros, serían los más importantes. Eso en cuanto a cómo se forman los glóbulos blancos. Ahora vamos a hablar del proceso por el cual se forman los glóbulos rojos, que se llama eritropoyesis. Entonces, este es el proceso mediante el cual se producen los hematíes de la sangre con el objetivo de mantener una masa eritroide estable. Y es el resultado de una serie de eventos genéticos que se inician cuando la stem cell se compromete hacia el linaje eritroide. O sea, de esa segunda filmina que yo les había mostrado es el precursor mieloide común que se compromete ya para generar todos los precursores de los glóbulos rojos.
Los hematíes son las células más abundantes del organismo, corresponden a más de 25 trillones, se caracterizan por tener una vida media de 120 días y diariamente se reemplaza el 1% de toda esa masa eritroide. Y esta producción de glóbulos rojos está regulado por el grado de oxigenación de los tejidos, o sea, por el oxígeno de los tejidos, y por una hormona que es muy importante que se llama eritropoyetina. Entonces, esto es para focalizar que a partir de la stem cell multipotencial se va a generar el precursor mieloide común. Este se va a diferenciar en el precursor megacariocito eritrocito, que tiene la capacidad de diferenciarse o hacia la unidad formadora de colonia de megacariocito o hacia una unidad formadora de colonias eritroides, ¿sí? Entonces, estas unidades formadoras de colonia eritroide, a partir de las distintas señales que va recibiendo del medio ambiente, va a ir proliferando y diferenciándose en los precursores de los glóbulos rojos o eritroblastos, ¿sí? Que son el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el policromatófilo, el ortocromático, reticulocitos y por último los eritrocitos maduros. Todos estos precursores se llaman eritroblastos, los llamamos a toda célula roja inmadura con núcleo. Dentro de los eritroblastos tenemos los proeritroblastos, que es la primer célula morfológica, la célula roja morfológicamente identificable, y luego tenemos los normoblastos, que son un poco más maduros, que son el eritroblasto basófilo, el policromatófilo y el ortocromático. Perdón, Florencia, ponen en el chat que hay alguien que está esperando que se acepte. A ver. Ahí los pongo. Ahí está. Listo. Bueno, entonces acá yo les puse para que vean cómo lo vemos nosotros al microscopio. Este es un ejemplo de un pronormoblasto, un eritroblasto basófilo, un eritroblasto policromatófilo y el ortocromático, donde ya el citoplasma es lo característico, casi como el glóbulo rojo maduro, lo único que tiene es el núcleo que en la próxima etapa es lo que va a eliminar. Pero estos son los distintos para que vean cómo van a ir madurando y los distintos cambios que van ocurriendo en cada etapa. La última etapa, como les decía, es la enucleación. Es la última etapa de la eritropoyesis, donde el eritroblasto ortocromático va a eliminar su núcleo, ¿sí? Y va a dar lugar al reticulocito. En esta última etapa, los precursores o eritroblastos se van a ir uniendo a través de distintas moléculas de adhesión a un macrófago central. Entonces, y va a formar lo que se llama el islote eritroblástico. Entonces, en esta unidad estructural, lo que está formado, como dijimos, por un macrófago central y todo rodeado por los eritroblastos, se van a ir produciendo las últimas etapas de diferenciación, y cuando llegue al eritroblasto ortocromático, ese núcleo que se va a expulsar va a ser fagocitado y destruido por ese macrófago. Esta es la última etapa. Ahí está. Entonces, como dijimos antes, todo este proceso está regulado por esta hormona que es la eritropoyetina, ¿sí? Y por la oxigenación de la sangre. La eritropoyetina es una hormona que se sintetiza fundamentalmente en el riñón, ¿sí? En unas células peritubulares que se llaman pericitos. Estas células tienen la capacidad de sensar el oxígeno que llega a través de la hemoglobina al riñón. Entonces, por ejemplo, en una situación de hemorragia, donde se pierde glóbulos rojos, llega menos sangre
por consecuencia de esa hemorragia va a llegar menos glóbulos rojos al riñón y por lo tanto menos oxígeno. Entonces eso va a ser sensado por los pericitos que van a aumentar, van a producir más eritropoyetina. Esta eritropoyetina viaja hacia la médula ósea y se va a unir a sus receptores en los precursores de los glóbulos rojos, ¿sí? En las unidades formadores de colonias, en los proeritroblastos, eritroblastos basófilos. Y esa unión con su receptor lo que va a generar es un estímulo para que proliferen más, se dividan las células, maduren y cumplan todas estas etapas de maduración hasta formar el glóbulo rojo maduro para reemplazar a esos glóbulos rojos que se perdieron, por ejemplo, con la hemorragia. Las principales células productoras de eritropoyetina entonces están en el riñón, son las células intersticiales o peritubulares, pero también se sintetizan en otras células, como por ejemplo en los hepatocitos, en el sistema nervioso central, en células de neuronas o en la glía, en la retina, en los osteoblastos, en células del tracto genitourinario, en el corazón, en macrófagos y en folículos pilosos. La producción de eritropoyetina va a estar regulada por el flujo sanguíneo que llega al riñón, por la concentración de hemoglobina, por la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por la saturación de oxígeno en la sangre. Porque es por todo esto que yo les dije que los pericitos son capaces de sensar los cambios en el oxígeno. Entonces, si le llega menos oxígeno o le llega menos hemoglobina, eso va a hacer que aumente la secreción de eritropoyetina. Esto lo que hace es que el valor normal de la eritropoyetina dependa del hematocrito. ¿Por qué? Porque a medida que el hematocrito disminuye, va a ir aumentando la secreción de eritropoyetina por el riñón. Eso en condiciones normales. Entonces generalmente, si uno busca el valor normal, es una curva, que va a depender de cuánto hematocrito tenga el paciente, va a tener que tener tanto de eritropoyetina. En cuanto a cómo se forman las plaquetas. En este caso, hay una hormona muy importante, que es la trombopoyetina, que se sintetiza en el hígado. Esta hormona es la que va a estimular que las células inmaduras, que son los precursores del megacariocito, proliferen, vayan madurando hasta formar al megacariocito maduro. Una vez que este megacariocito maduro se formó, eso se llama megacariopoiesis. Ese megacariocito se va a acercar hacia los capilares o vasos sanguíneos que están en la médula, van a ir emitiendo estas prolongaciones que atraviesan el vaso y se van fragmentando y formando las proplaquetas y posteriormente las plaquetas. Acá yo les puse una foto de cómo se ven los megacariocitos en el microscopio, y esto es un capilar donde dentro están las plaquetas que se fueron formando. Entonces, es lo que yo les dije, la trombopoyetina se sintetiza en el hígado, y cuando se une a su receptor en los precursores inmaduros, lo que estimula es el crecimiento y maduración de la célula hasta formar el megacariocito. Una vez que se formaron las plaquetas, su vida media en la sangre es de aproximadamente una semana, de 7 a 10 días. Ahí. Entonces, una vez que sabemos eso, ¿cómo vamos a interpretar o qué vamos a ver en un hemograma normal? Por un lado tenemos en el hemograma los que son los llamados valores hematimétricos, que son el hematocrito, la hemoglobina y los glóbulos rojos. El hematocrito normal en un hombre se encuentra entre 47 más menos 5% y en la mujer 42 más menos 5%, como el valor normal. La hemoglobina está en el hombre entre un 15 más menos 2 gramos por decilitro y en la mujer 14 más menos 2 gramos por decilitro.
Y los glóbulos rojos, el recuento absoluto va a estar en el hombre entre 5,4 más menos 7 por 10 a la 12, y en la mujer 4,8 más menos 7 por 10 a la 12. Todos estos valores se miden a través de un contador, ¿no?, en el laboratorio. Otros parámetros que vamos a tener en el hemograma normal son los índices hematimétricos. Tenemos por un lado el volumen corpuscular medio, que si bien esto se calcula con el aparato en el laboratorio, también hay una fórmula, o sea, haciendo el hematocrito sobre el recuento absoluto de glóbulos rojos, se obtiene el volumen corpuscular total, y lo que me mide es una expresión del tamaño, o sea, del volumen promedio del glóbulo rojo. Su valor normal está entre 88 más menos 8 femtolitros, y yo lo voy a usar para diferenciar en los casos de anemia, de acuerdo a el tamaño de los glóbulos rojos, si son anemias microcíticas porque tienen menos de 80 de BCM, si son macrocíticas, si tienen más de 100 de BCM, son glóbulos rojos grandes, o si son normocíticas, ¿no?, si son anemias con glóbulos rojos de tamaño normal. El otro índice hematimétrico que usamos es la hemoglobina corpuscular media, que se calcula haciendo la hemoglobina sobre el recuento de glóbulos rojos. Es el valor promedio de hemoglobina que contiene el glóbulo rojo, y su valor normal está entre 30 más menos 3 picogramos, ¿sí? Y yo la voy a usar para definir si la anemia es normocrómica, hipocrómica o hipercrómica. Y por último tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que se calcula haciendo la hemoglobina sobre el hematocrito, que define la concentración de hemoglobina promedio por mililitro de eritrocitos, y que su valor normal está entre 33 más menos 3 gramos por decilitro. Otros parámetros que vemos en el hemograma normal es el RDW o índice de distribución, o amplitud de distribución de los glóbulos rojos, que lo que me mide es la anisocitosis, o sea, la variación del tamaño de los glóbulos rojos. Representa el coeficiente de variación de la distribución volumétrica de eritrocitaria, y su valor normal está entre 11,7 y 15%. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en los casos de anemia ferropénica, una característica que tiene esa anemia es que vamos a tener glóbulos rojos de distintas formas y tamaños. Entonces, en esos pacientes, como es tan heterogéneo la forma de los glóbulos rojos, voy a tener un índice de distribución alto, o sea, me va a dar mayor a 15%. El índice de distribución. En cambio, en un paciente sin anemia normal o en un paciente con anemia talasémica, donde los glóbulos rojos son chiquitos pero son todos del mismo tamaño, uniformes, vamos a tener un índice de distribución normal, ¿sí? Y otro parámetro importante en el hemograma es el recuento de reticulocitos. Su valor absoluto está entre 40.000 a 60.000 por milímetro cúbico, o en porcentaje entre un 0,5 a 1,5%. Y lo que me refleja este valor es la capacidad de producción que tiene la médula ósea. O sea, la capacidad de producir glóbulos rojos en respuesta a la anemia. Entonces, yo de acuerdo al recuento de reticulocitos puedo decir si una anemia es hiperregenerativa, es decir que la médula tiene la capacidad de aumentar la producción de glóbulos rojos, o si es hiporregenerativa, es decir que la médula, si los reticulocitos son normales o están disminuidos, esa médula no está respondiendo aumentando la producción de glóbulos rojos. Para eso es un valor muy útil. Por otro lado tenemos los leucocitos y la fórmula leucocitaria. Los leucocitos, el recuento normal que vamos a encontrar es de 4.500 a 11.500, y la fórmula, vamos a ver que predominan los neutrófilos, entre un 40 a 75%, le siguen los linfocitos de 11 a 45%, los eosinófilos van a estar entre un 1 o un 6%,
los monocitos entre un 2 y un 8%, y los basófilos menores a 1%. ¿Sí? Acá yo le puse una, para que ustedes vean, los que son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Tenemos después, bueno, los linfocitos y los monocitos. Ahora, estos valores normales tienen variaciones fisiológicas de la fórmula, sin que haya, o sea, pueden variar en algunas circunstancias sin que haya una enfermedad o una patología. Entonces vamos a ver que varían de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en el recién nacido, el recuento de leucocitos puede estar entre 10.000 y 25.000, y eso es normal para el recién nacido. En los niños de 1 año de edad va a estar entre 6.000 y 18.000. En la edad preescolar, entre 6.000 a 15.000 por milímetro cúbico. En la edad escolar, entre 5.000 y 13.000. Y ya en el adulto, como dijimos antes, entre 5.000 a 10.000. También puede haber variaciones con el sueño o el ritmo circadiano. En reposo se pueden tender a la leucopenia, en ejercicio a la leucocitosis. En el embarazo normalmente puede haber leucocitosis. En el frío puede haber leucocitosis con linfocitosis, y en el calor puede haber leucocitosis con linfopenia o linfocitosis con eosinofilia. También puede variar en situaciones de estrés o de dolor. Y cuando hablamos de linfocitosis, cuando tenemos más de 4.500 linfocitos. Neutrofilia, o sea, cuando tenemos neutrófilos aumentados, cuando es mayor a 7.500. En el caso de la monocitosis, cuando son mayores a 1.000. Y los eosinófilos cuando son mayores a 500. Podemos decir que hay neutropenia cuando tengo menos de 1.000 neutrófilos, linfopenia menos de 1.000 linfocitos, y monocitopenia menos de 200 linfocitos. Nosotros hablamos de hiperleucocitosis cuando tenemos más de 100.000 leucocitos, y reacción leucemoide cuando yo tengo más de 30.000 neutrófilos. Ante estas circunstancias, nuestro primer arsenal de batalla, lo primero que usamos para hacer el diagnóstico es el frotis de sangre periférica. Eso va a ser fundamental porque nos va a permitir ver ese aumento de los leucocitos, por qué se produce, qué es lo que está aumentado. Entonces, yo viendo esa leucocitosis con el microscopio, puedo ver si ese aumento se corresponde a que hay células inmaduras o blastos, como estos que vemos acá. Si lo que está aumentado son los neutrófilos, que esto puede pasar, por ejemplo, en una infección, o si ese aumento corresponde a un aumento de los linfocitos. ¿Sí? Entonces es importantísimo para nosotros en hematología el frotis de sangre periférica. Y en cuanto a las plaquetas, por día se sintetizan más de 100.000 millones de plaquetas por día. Como dije antes, su vida media de la plaqueta en sangre periférica es de 7 a 10 días, y de todas las plaquetas que se generan y circulan, va a haber 1/3 de esas plaquetas circulantes que quedan como en reserva en el vaso, en lo que se llama el pool esplénico, y que se liberan en determinadas situaciones, por ejemplo un traumatismo, un politrauma, una hemorragia, cuando el organismo las necesita. Y el valor normal de plaquetas que vamos a ver en el hemograma va a estar entre 1.500 y 450.000. Entonces, acá yo les puse una foto para que ustedes vean cómo se ven las plaquetas. ¿Sí? Acá tenemos glóbulos rojos y entre los glóbulos rojos las plaquetas. Bueno, eso fue un resumen, entonces, de cómo tenemos que interpretar el hemograma. Así que ahora, todas las preguntas que tengan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Soledad Videla y entré tarde a la clase porque no me agarraba el Zoom. El link ese que enviaron no me agarraba. Ah, bueno. Sí, así que me perdí casi todo.
Quería Bueno. saber si está grabada, si la van a Sí, pasar sí, o la van algo, a porque- subir. Ahí la doctora Laura Mandrile después las va a subir a YouTube, ¿no? Dijiste. Y la va. Hicimos un canal de YouTube que tiene el mismo nombre del curso, es como el mail en realidad, así que bueno, igual por mail vamos a mandar el link de la clase cuando la subamos para que todos la puedan ver completa. Ah, bueno, porque me pedía que tenía que estar registrada en el link, no sé qué, tuve que abrirlo con Facebook porque no se podía. Me fue imposible. Por ahí tenés alguna versión menos actualizada de Zoom y te pedía eso, no sé, la verdad. Pero bueno, quédate tranquila que la vas a poder tener. Zulma, ¿no te escuchás? Hola. Sí, Hola, a ¿qué mí me tal? pasó, ¿cómo está, doctora? Sí, a mí me pasó lo mismo, me costó entrar, tuve que entrar por Facebook. Bueno, lo Por eso mismo. Ujú. Ojalá que hayan podido escuchar algo, pero bueno, en principio todas las clases van a estar grabadas para que se puedan volver a escuchar, o el que no pudo escuchar alguna clase también tenga la disponibilidad de hacerlo. Bárbaro. Y bueno, y lo que habíamos dicho, independientemente de todas las preguntas que puedan surgir durante cada charla, también lo pueden hacer a través del mail sin ningún inconveniente. Lo que vaya surgiendo y las dudas al volver a escuchar o leer. Bárbaro. Gracias. De nada. Gracias. Esta primera clase, como vieron, es como una introducción, ¿no? Es como para que, bueno, a partir de ver cómo es que se sintetizan todas las células de la sangre, después podamos ir comprendiendo cómo son las diferentes patologías que se van originando. Hay una pregunta así que alguien quiere hacer. ¿Alguien levantó la mano? No, yo saludé y me quedó la mano acá. Que no sé cómo sacarlo. No importa. Está bien. No, está bien. Sí, la idea es comprender que a partir de unas células madre, que es lo que llamamos stem cell, se van a ir diferenciando y van a ir madurando en la médula ósea, dentro de los huesos, y van a dar origen finalmente a lo que nosotros vemos en el hemograma, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y comprender que si por alguna alteración de esta stem cell o de esa maduración que tienen en la médula ósea, las diferentes células pueden producirse disminución en la producción de glóbulos rojos, el paciente va a tener anemia, con todos los síntomas que eso implica, disminución en la producción de glóbulos blancos, lo que afecta fundamentalmente el tema de las infecciones, ya que los neutrófilos son las principales células necesarias para combatir las bacterias, y si hay alguna alteración en la producción de los glóbulos de las plaquetas, las complicaciones de tener hemorragias. Así como a la inversa, si de pronto hay un proceso infeccioso, la médula ósea va a estar hiperactiva y va a producir a partir de las células madres mayor cantidad de glóbulos blancos para poder combatir ese foco infeccioso. Y todo lo que describió Florencia, que es el hemograma que normalmente vemos en los análisis, y bueno, y poder comprenderlo, ¿no? Cuáles son los valores normales de la hemoglobina y el hematocrito, los glóbulos blancos y las diferentes formas de glóbulos blancos que tienen a su vez diferentes funciones, lo mismo que las plaquetas. Todas, digamos, enfermedades hematológicas pueden tener disminución de estos valores, así como hay otras que tienen aumento patológico de pronto de glóbulos rojos, blancos o plaquetas, que eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, digamos, esta es la forma de comprender cómo se van sintetizando y los diferentes mecanismos que intervienen en la producción de las células hematológicas. Quizás es un poco complicado al principio, pero bueno,
viéndolo después tranquilos con la clase, es más que nada como algo que uno va razonando, ¿no? Y cuando uno tiene un paciente por ahí con anemia o con un problema de blancos o de plaquetas, tiene que decir, el problema está en la médula, si está en la médula el problema que es del stem cell o en algún paso de la maduración, y de ahí después van a surgir las diferentes enfermedades. Interesante. Bueno, si no hay ninguna consulta más, por ahí esta charla que es más cortita la podemos terminar. No sé si querés decir algo más, Analía. Y No, bueno, y no. también por mail les vamos a mandar el cronograma de clases, como para que ya sepan qué es lo que se va a dar. En principio puede surgir alguna modificación, pero en general ya está armado todo el cronograma con los temas, ¿sí? Sí, y con respecto a la parte práctica, por lo que vi, hay varias enfermeras que están en hospitales de día, ¿no? En el San Juan de Dios, sobre todo. Entonces, bueno, creo que ellas ya tienen ahí su práctica habitual que hacen con los pacientes oncológicos, de esos en quimioterapia. En el Profe. hospital hay enfermeras que se dedican directamente a eso. Solo se encargan de los pacientes oncológicos y ellas hacen ese trabajo nomás. Por eso a mí me gustaba, o mi idea es aprender, o sea, aprender un poco más de lo que hacemos nosotros los enfermeros, y bueno, y después poder elegir. Sí, o sea, comprender un poco más por ahí algo que ya estás haciendo y que no tenés muy claro qué es lo que pasa o cuál es la complicación de la quimioterapia quizás que estás aplicando y cuáles son también los consejos que hay que darle a ese paciente. Porque lo que tienen ustedes es que ustedes pasan mucho tiempo con el paciente y el paciente les hace muchas preguntas a ustedes, ¿no? Por lo menos es lo que nosotros vemos en nuestro hospital. Los pacientes logran tener muy buena relación con las enfermeras de quimioterapia y quizás a veces les preguntan a ellos algunas cosas que por ahí no se animan le dan algo preguntarlos a nosotros, ¿no? Así que bueno, es como que está bien, ustedes tienen que, digamos, entender qué es lo que están haciendo, las complicaciones que eso trae, y poder evacuar las diferentes preguntas que hacen siempre los pacientes, entenderlo. Así que bueno, ustedes que van a San Juan de Dios, no sé si a ustedes les interesa participar de la actividad práctica en nuestro hospital, pienso que ustedes ya la cumplen ahí, pero bueno, para el resto de las enfermeras que no tienen una actividad práctica con drogas oncológicas, entonces bueno, ustedes podrían ir mandándonos un mail para que vayamos poniéndole qué días pueden llegar a venir, como para ver cómo funciona eso, que entra dentro de la parte práctica. Y después lo que tenemos al final nosotros es un examen que tomamos, que va a ser sencillo, el examen, nosotros es un multiple choice, y les damos previamente una serie de preguntas de multiple choice como para que ustedes se guíen para poder estudiar, ¿sí? Y bueno, y después tomamos el examen con el multiple choice. Esto, digamos, la finalidad fundamentalmente es que ustedes evalúen qué es lo que han entendido y además, bueno, cumpliendo cierta cantidad de horas y con una evaluación final, también les da algún tipo de puntaje para su currículum, ¿no? Que me parece que es algo también, digamos, interesante aparte para poder lograrlo, ¿no? Fabiana, ¿querés consultar algo? Sí, yo quería saber si iba a haber clases presenciales prácticas. Sí, es a la mañana, de lunes a viernes, nosotros funcionamos de lunes a viernes a partir de las 7:30 hasta la 1:30, ¿no? Tenemos un hospital de día, donde hacemos la quimioterapia, transfusiones de sangre, funciones.
funciones de Funciones de médula médula, ósea, funciones lumbares. administración de gamma-globulina, de hierro endovenoso, que el hierro endovenoso se hace no solamente en oncología y en hematología, sino que también en muchas salas de clínica médica. Así que bueno, eso lo hacemos de lunes a viernes, y después tenemos un consultorio de clínica, donde hacemos de hematología clínica, donde hacemos extracciones de sangre, también punciones de médula, administramos algunas medicaciones subcutáneas como el fibrastim, eritropoyetina. Bueno, la idea es que ustedes, sí, por eso, veamos las posibilidades que tienen de los horarios y que participen de la actividad que hacemos en la práctica, y ven cómo funcionamos. Alguien preguntó en el chat sobre la bibliografía, y bueno, la idea es que con las clases pueda servir, pero sí, obviamente, en cada clase vamos a darles bibliografía, o se las vamos a mandar de antemano, obviamente, para el que quiera ampliar su conocimiento, sacarse dudas, y ya tenerlo de antemano para preguntar. Bueno, así que pienso que esta comunicación la podemos hacer por vía mail, el tema fundamentalmente de los horarios para la parte práctica. ¿Hay alguien más que levantó la mano? Sol, Videla. Sí. ¿Las prácticas van a ser en el hospital 21? Sí. Sí. Ah, de lunes a viernes, pues yo curso ahí en el 21 lo que sería emergente, a la mañana los viernes. ¿Qué día? Y quería saber qué horario sería de la mañana. ¿Qué horario tenés vos en el hospital? Y quería saber en qué horario. Ese día, ¿en qué horario estás en el hospital? Sí. A las 10 de la mañana. Bueno, si el mismo viernes podemos organizar como para que vayas antes al hospital de día, y después a las 10 de la mañana puedes hacer tu parte que ya es práctica, que ya estás haciendo. Claro, emergente, sí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, podrías, si querés, puedes acercarte. Vos estás yendo ya todos los viernes. Si querés, te podés acercar este viernes, como para conocer el lugar, verlo, y de ahí... Este viernes comienza. Bueno. Podés venir tipo, si querés, 8:30 de la mañana. Venís a hematología, primero a la parte nuestra con los consultorios, y te llevamos después a la parte del hospital de día para mostrarte cómo funciona, y después ya coordinamos un horario para que puedas ver más la parte práctica. María Cabana también levantó la mano. Hola, buenas tardes, profesora, doctora. ¿Qué tal? Mi consulta era la siguiente: yo quería saber si hay una determinada carga horaria con respecto a las prácticas, si hay una cantidad de horas que se deben cumplir. A ver, en principio con el tema de la pandemia no podemos sobrecargar el hospital de día de gente, por lo cual por ahí en otro contexto hubiésemos tenido más días de práctica. La idea es organizar como para que todos los que no tienen práctica en oncohematología o hospital de día puedan asistir de manera ordenada y no superponiéndonos, así que no hay una cantidad de horas específicas. Sí, todos los que no estén haciendo, como decía recién, hematología o hemato-onco en hospital de día, la idea es que por lo menos vayan, aunque sea una vez por semana o en base a la cantidad de gente que sea, vamos a ir viéndolo. Porque tenemos más inscriptos que algunos ya habían avisado de que no iban a poder asistir de manera en vivo, sería a la clase por cuestiones laborales, así que lo van a hacer también vía clase que se vaya subiendo por YouTube. Ah, bueno, muchas gracias. De nada. Zulma. Yo también quería preguntar eso, porque yo estoy trabajando en la mañana. Quería ver cuántas horas es para más o menos organizar. O ver cómo... Vos estás de 6 a 12, ¿no, Zulma? Ahora sí. Bueno,
por ahí, en vez de ir, no sé, una mañana entera, como las chicas en general están hasta la 1:30 de la tarde, poder decir, vemos 2 o 3 días de 12 a 1, por ejemplo, como para ir viendo. O si te autorizan, después vemos con quién tenemos que hablar, como para que te autoricen ir más temprano, porque la idea es que, bueno, si bien durante toda la mañana hay pacientes, el inicio de la preparación y todo de cómo se realiza toda la parte de la premedicación y demás es más temprano. Entonces, bueno, por ahí alguna mañana hablamos para que te temprano. ¿Sí? ¿En qué hospital estás, Zulma? En el Hospital Parisien, en La Guardia. Es médica de emergencia. Ah, sí, el tema Enfermera. Claro, el tema por ahí es Enfermera, perdón. Es hablar con la supervisora como para poder arreglarlo, pienso. Pienso que eso se puede concretar. ¿Quién es la supervisora de tu sector? Flavia. Bueno, dale, hablamos con Flavia entonces. Claro, en algún momento que sea más conveniente por ahí que no tengas otras enfermeras que estén también de vacaciones, o sea, se puede planificar así, ¿no? Y que ese día entonces puedas participar más del hospital de día, o cierto horario en que no cumplas el horario de toda la mañana, pero por ahí 2 o 3 veces y se puede arreglar. Creo que con algunos hospitales, como el Hospital de González Catán, el Hospital Balestrini, por ejemplo, bueno, obviamente y el nuestro, se puede llegar a arreglar. Nosotros hacemos muchas interconsultas de los pacientes del Balestrini, del Hospital de González Catán, bueno, de otros hospitales, pero acá no escuché que estuvieran de Merlo o de Morón. Entonces, creo que siento que nosotros, digamos, le damos tantas facilidades a estos hospitales con las consultas hematológicas, a ellos les debe resultar interesante también que la enfermería esté más formada en esta especialidad. Así que quizás podemos hablar también con jefes de esos servicios como para poder llegar a un acuerdo, para que puedan venir algunas veces. Vemos, es una posibilidad que pienso. Después hay que ver qué es lo que pasa con los jefes de los servicios y con las supervisoras. Pero está la posibilidad. Porque en general creo que al departamento de enfermería siempre le interesa que el personal esté más capacitado. Sí, igualmente yo iba a hablar, a ver qué me decían. Estos días no estoy yendo, pero sí voy a hablar. Creo que no va a haber problema. Si no, después devolveré horas, veo como también lo que me dice. Claro, y si alguno tiene algún momento de licencia o estrés o algún tipo de días que ahí tienen libre, por ahí, bueno, por más que sean sus vacaciones, si están, porque no se van afuera, pueden por ahí aprovecharlo para venir en esos días. Sí, sí. También. Sí. Bueno, están en libertad de hacer todas las preguntas que quieran por mail, no hay ningún problema, o cuando iniciamos cada charla, las dudas que hayan quedado de las para tratar de que sea lo más claro posible y que nos sirva a todos. Entonces el viernes yo iría a 7:30, me dijiste, ¿no? Sí. Sí, porque yo Sí, ahora el sí. 27 salgo de vacaciones y no me voy a ningún lado, entonces Está me bien. gustaría aprovechar y ir adelantando clases. Yo tengo 2 semanas de vacaciones y me gustaría ir adelantando las prácticas para bueno, si se puede, ¿no? hagamos una cosa, escríbanos al mail del curso, el que tiene, qué disponibilidad horaria tiene cada uno, así nosotros lo vamos organizando y les decimos cuándo pueden ir. En principio, como ya habíamos hablado con vos de que vas este viernes, 7:30 es muy temprano, porque no nos vas a encontrar para que te acompañemos, pero entre las 8 y 8:30 puedes ir y ya te acompañamos al hospital de día para que lo conozcas y te quedes ahí hasta las 10. Sí, yo puedo de la mañana, o sea, hasta las 10 podías, a las 12 del mediodía puedo porque yo tengo un bebé con discapacidad. Sí, no hay problema. No, claro, los viernes sí, a las Y 10. después podés hasta las 12. Y después los otros días de la semana
Perfecto, dale, lo arreglamos. Bueno, ¿les parece entonces que hemos terminado la clase de hoy? Nos vemos el lunes próximo. Saludos a todos y bueno, les mando el mejor mail. Chao. Buenas tardes. Hasta luego.